Grabación. Aquí estamos, queridas amigas. Estamos en lección 5, la tercera semana de este curso en el principio. Y doy gracias a Dios, como siempre, ver este grupo de mujeres fieles de la palabra de Dios, escuchando las grabaciones, haciendo las fuerzas de estar aquí con nosotros en vivo. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. En sus días bueno, imagino en sus días tienen mucho que está pasando y tomen su momento para estar aquí con nosotros. Algunos de ustedes se conectan del trabajo, algunos otros de ustedes mientras están en el bus, otras sentaditas en la casa. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Empezamos, amigas, con lección 5. Hoy día tenemos una lección cortito, pero súper profundo. Hay mucha aplicación en Génesis 11. Entonces, hoy día, amigas, vamos a sentarnos, podemos decir, profundizamos en la historia de la Torre de Babel de Génesis 11. Y en esta lección vamos a ver que a pesar de que el pecado, bueno, sigue después del diluvio, Dios sigue siendo fiel. Dios siempre es fiel, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y de nuevo, hoy día vemos Dios fiel, fiel a su plan de salvación. Bueno, amigas, empezamos en oración. Oremos, queridas amigas. Señor nuestro Dios, te damos gracias por permitirnos reunirnos nuevamente para estudiar su santa palabra. Gracias, Padre, por tu fidelidad y por el deseo que has puesto en nuestros corazones de seguir aprendiendo de ti. Te pedimos que bendigas este tiempo de estudio. Danos entendimiento, danos atención, danos alegría al estudiar tu palabra. Ayúdanos a participar con confianza y con humildad, también escuchando su voz y animándonos unos a otras en la fe. Que tu Espíritu Santo nos guíe mientras profundizamos juntos en tu verdad y que todo lo que aprendamos hoy fortalezca nuestra confianza en ti y nos mueve a vivir para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén, queridas amigas. Están entrando algunas otras. Bienvenidas. Excelente. Bienvenidas a todas las que están entrando ahorita. Gloria a Dios. Gracias por estar aquí con nosotros, amigas. Vamos a empezar ya con la historia, porque no hay mucho tiempo. Entonces, aprovechamos lo máximo del tiempo que tenemos. Vamos a empezar con objetivo número 1, utilizar el método de la 4C para leer y entender Génesis 11, versículo 1 a 9. Es cortito, amigas. Tenemos 9 versículos nomás, pero van a notar que hay mucho que podemos conversar sobre este texto. Entonces, vamos a empezar con mi pregunta de captar. La primera pregunta de captar está en la pantalla. La pregunta es, ¿cuántos idiomas diferentes hay en el mundo? ¿Cuántos idiomas diferentes hay en el mundo? Ya, Anabel estaba lista. Ella estaba lista en el chat. Ya, estamos ahí. Excelente. Qué bien. Olivia, bienvenida, amiga. Adelante. Querida Olivia, veo su micrófono abierto. No sé si desea compartir, querida. Qué raro, querida amiga. No te puedo escuchar, pero te veo aquí. Gracias por estar aquí, pero no te escucho, amiga. Andreina, adelante. Buenas noches, profesora. Bueno, profe, lo que yo estuve viendo dice que existen más de 7.100 idiomas diferentes vivos en el mundo. Yes, así es. Eso es lo que dijo Anabel, también la Zoraida. Hay muchos. Magali dijo más de 7.100. Yo encontré 7.100 más o menos, 168, algo así, idiomas en el mundo. Estaba investigando también en Latinoamérica.
y vi que en Latinoamérica hablan alrededor de 550 idiomas. Y luego estaba investigando en Ecuador, porque ya tenía interés y vivo en Ecuador en el momento. Y en Ecuador, que es pequeño el país de Ecuador, hablan oficialmente 14 idiomas. Entonces, ya aquí estamos hablando en español, que es el idioma principal de Latinoamérica, pero no es el único idioma, jamás. Hay un montón, ¿cierto? Hay un montón de idiomas en cada uno de nuestros países. Bueno, amigas, la siguiente pregunta, y me encantaría escuchar de dos de ustedes, ¿ok? Entonces pueden levantar la mano o pueden abrir sus micrófonos o pueden escribir en el chat. La pregunta es, ¿cómo es tratar de comunicar con alguien que no conoce su idioma? ¿Cómo es tratar de hablar con alguien que no conoce su idioma? Algunos ya están contestando en el chat, pero me gustaría escuchar de dos de ustedes con voz alto. Mónica, adelante. Tenemos dos Mónica con nosotros esta noche. Tengo Mónica Tamayo y Mónica 5 dice. Mónica 5 tenía su micrófono abierto. No sé si desea compartir, querida. Digo que soy yo. Yo soy la mamá de Mónica. Lo que pasa es que mi celular me está fallando y cogí el de mi hija. Está bien, está bien. Entonces, perdón, para anotarlo bien, ¿cómo se Es llama con usted? Nuris. 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 Ok, entonces Mónica 5 es Nuris. Ya listo. Adelante, amiga. Bueno, ¿cómo es para uno comunicarse con una persona que no sea del mismo idioma? O sea, a mí eso me parece raro, me parece incómodo, me parece inseguridad, confusión, salir corriendo, porque no nos entendemos, no se siente uno todo enredado, todo raro. Esa es mi opinión. Ujú. Excelente, muchas gracias. Y hay muchos en el chat que están de acuerdo. Melissa escribió complicado. Annabelle escribió muy complicado, pero no imposible. También Delcy escribió muy difícil. Entonces, muchos están de acuerdo. Veo que Andreina y Juana tienen la mano arriba. Voy a dar la palabra a Juana simplemente porque no he escuchado de ella aún esta noche. Adelante, Juana. Para mí implica paciencia. Allá. Usar lengua corporal simplifica el discurso y apoyarse en herramientas como los traductores, para superar las barreras lingüísticas. Ujú. Exacto. O Gracias a Dios, hoy último en mismo día dice tenemos un traductor. que para poder, si la persona no habla lo mismo que yo, por último un traductor, que inglés, español, hay traductores. Eso. Yes. Así es. Muy bien, muy bien. Quería escuchar de dos, pero la Andreina está tan paciente, entonces Andreina también, por favor, puede compartir. Adelante, amiga. Ay, profe, y eso de la paciencia es nuevo para mí. Gracias por resaltarlo. Bueno, profe, puede ser una experiencia bastante desafiante y frustrante, pero como dijo mi compañera anteriormente, ¿no? Ya hoy en día existen los traductores y si no, bueno, a través de gestos o de una comunicación no verbal hasta buscar un entendimiento, pienso yo. Claro, claro. Entonces, ¿estás de acuerdo con muchos de los comentarios que es difícil, que no, pero no es imposible? Especialmente hoy en día bueno, con los celulares, las computadoras, los sistemas que tenemos para traducir los diccionarios también, pero imaginamos antes cómo era. Yo, bueno, tengo un montón de historias de cómo es intentar hablar con personas que tienen un otro idioma. Fui a Chile en 2015 y no hablaba español por nada. Y llegaba allá, estaba en la oscuridad, es decir, que no entendí nada, de nada, de nada. Y estaba enseñando en un colegio en el campo allá, pre-kinder hasta octavo. Entonces, era un momento con muchos gestos, mucha humildad en mi vida.
También después de algunos años viviendo en Chile, ya hablaba más español, pero me tocaba a mí como profesora participar en el censo. Es decir, que tenía que ir, tocar la puerta y tomar el censo de la comunidad alrededor de mi colegio. Y como era extranjera, me tocó a mí buscar, ir a las casas de los otros extranjeros. Y fue chistoso porque muchos de ellos no hablaban en inglés ni en español. Había un montón de extranjeros en este momento en mi comunidad de Haití. Entonces, estaba ahí con ellos, con mi computadora, con la traductora. Fue, bueno, lo logramos, pero no fue fácil, ¿cierto? Entonces, amigas, hoy día vamos a estudiar una historia que nos lleva al mismo punto de frustración. Vamos a ver cómo Dios mismo intervino para mezclar los idiomas, para hacer que la gente no podía entender unos a otros. Y después de la lección de hoy vamos a entender por qué. Y vamos a ver que fue un acto de amor de Dios. Entonces, hoy vamos a ver la historia del Torre de Babel. Entonces, amigas, hemos llegado al punto de contar, paso de contar. Como ustedes saben, cuando contamos la historia, deseamos leerlo o contarlo en nuestras propias palabras, pero siendo fiel al texto. No deseamos agregar nada ni quitar nada, no queremos tener nuestras opiniones en este momento, no. Tenemos un momentito para aplicar más adelante en la lección. Ahorita estamos contando la historia, dejando que la palabra de Dios brille. Entonces, hoy día vamos a practicar a paso de contar. Es decir, ustedes en grupos pequeños han practicado las preguntas de considerar, han practicado las preguntas de consolidar. Ahorita van a poder practicar contar. Entonces, lo que voy a hacer es colocarles en grupos de 3. Entonces, hay algunas personas que no tienen buena señal, entonces voy a intentar hacerlo bien. Hay otros que no pueden hablar ahorita, entonces las voy a colocar en un grupo de 3 para que por lo menos hay 2 que pueden contar la historia. Y lo que deseo, amigas, es que cada persona del grupo cuenten la historia del Torre de Babel. Para algunos de ustedes sería fácil, no sería ningún problema. Están acostumbrados a compartir historias o textos de la palabra de Dios. Para otras, quizás sería el primer momento en su vida que comparten en voz alta una historia de la palabra de Dios. Entonces, deseamos apoyar unos a otros. Deseamos que cada persona acá en esta clase pueda practicar. Y es un texto de 9 versículos nomás. Entonces, tienen 2 opciones, amigas. Si no tienen la confianza contarlo en sus propias palabras, está bien. Pueden abrir sus Biblias y leerlo con énfasis quizás, leerlo como quieres traer la atención, pero pueden leerlo nomás, no hay problema. Para otros de ustedes quizás van a intentar contando la historia. Está bien también, pero ten cuidado, porque deseamos contar la historia sin agregar nuestros puntos de vista, sin agregar nuestras opiniones. No, solo contamos los detalles de la historia. Entonces, el objetivo ahorita es que dejamos que la palabra brille. Entonces, vamos a estar en grupos de 3, vamos a hacer turnos y cada persona puede contar la historia. Después pueden dar su retroalimentación a la hermana. Entonces, amigas, suena fácil, suena sencillo, pero no es. Entonces, espero que cada uno de ustedes tiene mucho amor y paciencia y se animen unas a otras en la actividad para contar la historia de Génesis 11. Bueno, una cosita más. Algunas de ustedes tienen ministerios ya o hagan devocionales en sus casas. Entonces, pueden imaginar que están contando esta historia en su ministerio. Si trabajan con niños, cuenten la historia como estás hablando con niños. Si estás hablando con su familia, cuenten la historia como están en la mesa con su familia. Están practicando, ¿cierto?
Bueno, ¿cuáles son sus preguntas o sus dudas sobre la actividad que vamos a hacer? Ok. Juana, adelante. Y quería hacer una consulta. Yo ya he estado practicando ya esto de la historia, de las cosas, porque la iglesia que voy yo muestra los versículos cuando dan la palabra, mi pastor, y cómo se llama, y ahí yo ya pongo de qué se trata la historia y voy respondiendo yo misma. Yo misma me estoy dando, hago la pregunta y me voy respondiendo. Ujú. Y yo ya para ponerme en práctica para hacer la etapa final. Exacto, exacto. Excelente, amiga. Y no hay lugar mejor practicar que entre cristianos, porque va a llegar un momento para poder evangelizar, hablar con otros que no son cristianos o que creen otras cosas y queremos practicar con ellos también, pero ahorita es el momento de practicar entre nosotros en este Incluso, espacio seguro. incluso Bien, hace querida. en la tarde antes de que me pasó esta cosa, todo, estaba conversando con una señora y ahí sí, tengo prácticamente las palabras, me salen porque el Señor es que pone las palabras también, así que mi Así es. ministerio ya me dije, ya lo tengo, que soy evangelista. Así es, excelente amiga. Entonces, amigas, vamos a intentarlo. Estoy haciendo los grupos ahorita. Tengo que hacer algunos cambios. A ver, a ver, a ver. Ok, voy a, hay muchos esta noche, gloria a Dios. Voy a mover Leslie a grupo 7 y María a grupo 7. Ok, en cada grupito tenemos 3, pero en un grupito hay 2. Ok, grupo 1, Emilia, Juana de Chile y Zoraida. Grupo 2, Alicia, Andrea, Sarita. En grupo 3 tenemos Nuris, Ana Ruth y Magali. Grupo 4 tenemos Melissa, Anabel, que no puede hablar, pero puede escuchar, y Olivia. Grupo 5 tenemos Juana Rodríguez, Mónica Tamayo y Ramona. Grupo 6 tenemos Mavelix, Ricarda y Ruth. Y en grupo 7 tenemos Delsley y María. Entonces, creo que Delsley y María, ellas dos pueden hablar sin problema. Entonces, amigas, les invito a abrir sus micrófonos, abrir sus pantallas también, para que puedan ver unas a otras, para poder conversar y entender, conocer sus compañeras en la clase, ¿ok? Vamos a empezar. Si por cualquier razón se han sido votados de Zoom, está bien, regresen nomás y yo voy a quedar aquí para apoyarles. Bueno, empezamos. Muy bonito, muy bonito. Sí, así es, amiga, así es. Bueno, yo creo que toditas están aquí, gracias a Dios. La Juana Rodríguez está intentando conectarse de nuevo, pero creo que casi todas llegaron. Rudy llegó, qué bien. Yo creo que todos llegó. Bien, bien. Queridas amigas, deseo escuchar de 2 o 3 de ustedes sobre la experiencia. Me gustaría saber de ustedes cómo se sintieron contando la historia. ¿Fue complicado contar la historia y no agregar tus propias palabras? ¿Cómo se sintieron, amigas? Doy la palabra primero a Zoraida. Adelante, amiga. Hola, hola. Bueno, mira, yo me considero una persona que me gusta hablar montones, pero me sentí así como que me daba pena, ¿verdad? Contar la historia con ellas, ¿verdad? Porque no las conozco, pero lo importante es que hablábamos el mismo idioma, nos entendimos perfectamente bien. Hubo un poquitito de problemas de internet, ¿verdad? Casi no nos escuchábamos, pero ellas a mí sí, yo a ellas no. Pero la hermana Juana también, pues, relató la historia, la contó y también yo tuve la experiencia, pues, de hacerlo.
y me gustó bastante, de verdad que sí, aunque sí como con un poquito de pena, pero lo logré. Qué bien, qué bien. Muchas gracias, de verdad. Gracias por compartir. ¿Quién más puede compartir su experiencia? ¿Cómo se sintieron compartiendo la historia con sus propias palabras? Doy la palabra a la hermana Rudy. Adelante, amiga. Querido Rudy, perdón, salió su micrófono. Estaba abierta antes, pero ahorita no. Doy la palabra a la Juana. Hay dos Juanas. Yo creo que esa es la Juana de... Juana Rodríguez tenía el micrófono abierto. Juana Rodríguez, ¿desea compartir? Juana de Chile. Sí, querida Juana, pero había dos Juanas con los micrófonos que querían compartir. Por eso estaba preguntando. Pero parece que la otra Juana no. Entonces, Juana de Chile, adelante, amiga. Ya, sí, me sentí bien, a pesar que el internet no se escuchaba muy bien porque estaba yo y la hermanita y la otra hermanita estaba trabajando. Pero sí, Ujú, más o menos ahí se pudo conectar un poco y la hermanita leyó y como más o menos lo soltamos y sí, gracias a Dios teníamos el mismo lenguaje porque no fue tan complicado entre las tres en ese caso. qué Así que bien. me pareció muy bueno. Qué bien, qué bien, amigas. Bueno, gracias por la paciencia a todas, gracias por luchar con el Internet, gracias por animar unas a otras en esta actividad. Deseo animarles, amigas, si se sienten un poco de temor o en comunidad de compartir la palabra de Dios, pueden practicar sí o sí aquí con Academia Cristo, pero también pueden buscar a alguien en su alrededor con quien puede practicar. Por ejemplo, hace tiempo estaba un poco nerviosa compartir la palabra de Dios. Siempre estaba escuchando, comentando, pero yo compartir como profesora tenía un poquito de nervios. Entonces practicaba mucho con mi familia. Empezaba con mis hermanas, de verdad. Empezaba con un estudio con mis hermanas y amo mis hermanas, son mis hermanas de sangre, pero tenía un poco de temor a hablar con ellas. Entonces, pero son amorosas y pude practicar y luego tenía más confianza. Entonces, el punto es que busquen oportunidades para compartir la palabra de Dios, incluso si es con personas que ya conocen la palabra, que practiquen con ellos. Bueno, queridas amigas, vamos a analizar la historia, una historia pequeña pero profunda. Vamos a empezar con las preguntas de considerar. Por favor, pueden anotar sus comentarios en el chat o levantar la mano o abrir sus micrófonos. Pero por favor, permite que puedo yo darles la palabra porque deseo si hay alguien que no ha comentado quiero darles la primer chance de hacer la respuesta, ¿ok? Entonces empezamos con pregunta número 1. ¿Quiénes son los personajes de Génesis 11, versículos 1 a 9? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quiénes son los personajes? Gracias por la paciencia. Nuris, adelante, amiga. Los personajes en la historia yo veo que es Dios y la multitud. Exacto, exacto. El Señor Dios, Jehová, dependiente de su Biblia, pero es Dios, cierto, que está ahí. Y también los seres humanos, los que están allí construyendo el torre. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los objetos de la historia? ¿Cuáles son los objetos, queridas amigas? No tienen que mencionar todos, pero se pueden mencionar algunos. Amén. ¿Cuáles ¿Puedo son los Objetos, mencionar algunos? objetos? Dame un ¿Puedo mencionar algunos? momentito. Voy a dar la palabra a Magali y luego María. Magali, adelante. Yo pienso que los objetos que habían ahí serían ladrillo, piedras, Ujú, llanura, ujú, fuego, ¿verdad? Todo eso había allí. ujú,
Ujú, asfalto, dice también, ¿verdad? Y las ujú, personas. ujú. Muy Amén. bien, excelente. María, ¿qué más podemos agregar? Bueno, podemos agregar tierra, mezcla, Ujú. La tierra mezcla. y sí, ahí había unas mezclas, había asfalto, había piedra y Ujú, había fuego. ujú. Muy bien, excelente. Estoy de acuerdo. Eso Solo, está en Génesis 11:3. Está el fuego, está la piedra, está la tierra y todo eso. Ya. y no olvidamos el objeto más grande de la historia que estaban construyendo. La O torre de la Babel, torre, la La torre. torre. la Excelente, torre. excelente. Sí, sí. Hemos mencionado todos los materiales que sí son objetos de la historia, pero también la torre es el objeto más grande. Muy bien. Amigas, según el texto, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Qué opinan ustedes? Y gracias por las que están comentando en el chat también. Muchas gracias. ¿Dónde ocurrió la historia? Quiero escuchar la voz de alguien que no he escuchado aún esta noche. Sin miedo, amigas. ¿Dónde ocurrió la historia? Dice que en una llanura de la tierra de Sinar. Excelente, Delcy, exactamente. En versículo 2, ¿cierto? La llanura en la tierra de Sinar. También podemos decir cerca de la Torre de Babel, ¿cierto? Según versículo 8, ya tiene nombre. No es el punto principal de la historia saber exactamente dónde existió, pero es algo importante porque sí existió. Es la palabra de Dios, es la verdad. Entonces, eso se pasó en la llanura de la tierra de Sinar. Excelente, amiga. Profe, Am, una pregunta. María, adelante. La tierra de Sinar es ahí en Samaria, ¿verdad? Bueno, piensen que sí, en este sector. A veces, bueno, algunos grupos dicen que han encontrado el sitio del torre. Am, pues y quizás sí, quizás no, pero no es el punto principal, ¿cierto? El punto principal es lo que pasó allí. Sí, Sí, está bien. sí, bien, amiga. Vamos adelante, queridas. Estamos en pregunta 4. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió? Mavelix, adelante, querida. Bueno, poco tiempo después del diluvio. O también se puede Excelente. decir durante la vida de los hijos y los nietos de Noé. También Ujú, puedo decir cuando la humanidad volvió a multiplicarse sobre la tierra. excelente. También puedo decir que esto ocurrió entre 100 y 200 años después del diluvio. Excelente, amiga, excelente. Y en esta pregunta, siempre deseamos, porque podemos investigar por otras partes de la palabra de Dios, por otros capítulos en Génesis, podemos investigar exactamente la fecha y todo eso, pero también podemos simplemente ver lo que hemos leído y lo que hemos leído antes en este curso y saber exactamente lo que comentó la hermana. Pues es después del diluvio. Pues hay más gente, ¿cierto? Los descendientes de Noé, hay más gente ahora, entonces en nuestras mentes estamos formando, bueno, una idea de cuándo pasó. No tenemos que saber exactamente el día, la fecha y todo eso, pero en general queremos centrarnos en la historia, en cuándo ocurrió. Excelente, amiga, muy bien. Queridas, ¿cuál es el problema? Hay varios, creo, pero según ustedes, ¿cuál es el problema principal de este texto? Alicia, gracias, amiga, adelante. El problema, bueno, fue llegar a ese acuerdo de querer hacer esa torre. Me parece que ahí es donde se centra el problema, que se pusieron de acuerdo para poder empezar a hacer eso. Excelente, comienza, amiga. Sí, el problema está centrado en la torre, sí o sí, Mm. pero por ejemplo, si construimos una casa o si construimos un edificio hoy en día, no es pecado en sí. Entonces, ¿qué es el pecado detrás de esta construcción?
¿Por qué era malo construir? Porque no es mal construir, pero porque era malo en este instante. Es Ay, que gracias. Hay querían Porque muchos. saber, ellos querían claro, llegar al querían, cielo, que construir. claro, eso. Perdón, amigas, voy a dar a algunas personas la palabra para poder escuchar bien. Primero Alicia para terminar hablando con ella y después las otras. Adelante, Alicia. ¿Qué opina? Claro, el querer llegar al cielo, como queriendo saber qué había ahí arriba, ¿no? Querían llegar al cielo. Y bueno, Claro. excelente. Gracias, amiga, por compartir. Cuando examinamos el texto, vemos que no simplemente querían llegar al cielo porque fue divertido. Ah, vamos a llegar al cielo, qué lindo. No, tenía propósito. ¿Qué era? ¿Qué era? Doy la palabra a Mónica. Mónica Tamayo, adelante. Muy buenas noches. Bueno, yo pienso que es el corazón de ellos, ¿cierto? Porque ellos querían ser famosos, o sea, hacer como su propia voluntad y llegar pues al cielo, hacer como la voluntad de ellos sin esperar la voluntad de Dios. Pues para mí fue eso y así lo tomé. Claro, y podemos encontrar sus comentarios en versículo 4, porque allá dicen, hagámonos de renombre, ¿cierto? Entonces el texto está diciéndonos lo que está en su corazón. Querían la gloria, ¿cierto? Querían el honor, que querían un nombre en la tierra. Entonces ahí podemos ver su soberbia. ¿Cierto? Su intención no era una intención buena, no, era una intención para glorificarse a ellos mismos. Muy bien. Rudy, adelante. Sí, era específicamente el orgullo en ellos, ¿no? El orgullo, esencialmente era el orgullo. Yo veo aquí que el orgullo, ¿no? Y la desobediencia, porque el Señor les mandó a que llenaran la tierra, ¿no? Así La es. tierra, la llenaran la tierra y más bien ellos hicieron lo contrario, o sea, como que quisieron ir para arriba. Ah, Claro. así, ¿no? Claro, Desde la exacto, exacto. Ramona está de acuerdo porque Ramona escribió lo mismo en el chat recién. Claro, están en contra de la voluntad de Dios, ¿cierto? Dios era clarísimo con Noé y con su familia, que tenían un propósito, ¿cierto? Llenar la tierra. Y ellos están actuando directamente en contra de la palabra de Dios. No, Dios, no vamos a llenar la tierra, vamos a quedarnos acá. Vamos a quedarnos acá y vamos a sentirnos más seguros todos juntos y aún más vamos a construir un torre para mostrar nuestro propio poder y control de nuestras vidas. Entonces, con mucho verdad, ellos están actuando directamente en contra de lo que Dios mandó a ellos. Y eso no está en el texto de Génesis 11, pero está en el texto que hemos estudiado juntas, ¿cierto? Sobre el pacto que Dios hizo con Noé. Muy bien, amigas. Entonces, vamos adelante. ¿Se soluciona el problema? Hemos notado que su problema es su soberbia, también son orgullosos, están actuando en contra de la voluntad de Dios. ¿Se soluciona esos problemas? ¿Qué opinan ustedes? Mabelix, adelante. Sí, sí se solucionó. Si Dios corrigió el ¿Cómo? orgullo, la ciencia, confundiendo la lengua, y que Dios no aprueba la unidad en rebeldía, sino la desobediencia en la humanidad. Ujú, Así que cuando el ser humano busca su propia gloria, se aleja del propósito divino de Dios. ujú, Entonces, por eso el Señor confundió las lenguas en ese ujú. lugar. Claro. Lo que estás haciendo está en versículo 7. Así que descendamos allá y confundamos su lengua, dice la palabra, para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Ok, entonces había una gran confusión. Pararon de construir la torre y versículo 8 dice que el Señor los esparció por toda la tierra. Entonces, lo que Él mandó a ellos hacer, Él lo hizo porque no estaban haciéndolo. Entonces, dejaron de edificar la ciudad. Así, en la mente de, bueno, de nuestra perspectiva, leando la historia,
sí se soluciona, ¿cierto? Dios ya no puede ser orgullosos porque no pueden entender nada. Entonces, podemos ver que sí se soluciona. Pero imagino para ellos no era una solución. Para ellos fue una gran confusión, ¿cierto? Pero gracias a la palabra de Dios podemos ver cómo Dios estaba actuando para su promesa, para llevar a cabo su promesa. Rudy, veo la mano. Adelante, amiga. Sí, ¿no? Se resolvió de una manera como que Dios quiso, ¿no? Primero confundió las lenguas, ¿no? Hizo la confusión de las lenguas. ¿Para qué? Para que ellos mismos se dispersaran y llenaran la tierra, ¿no? Entonces, Dios hizo su voluntad realmente aquí. Yes. Dios llevó a cabo su voluntad, ¿cierto? Exacto, muy bien. Amigas, tengo muchas aplicaciones en mi mente y sé que ustedes también están ya intentando aplicar la historia, entonces ya estamos allí en la parte de consolidar. ¿Qué significa para nosotros esta historia? Primero, decimos el punto principal. El punto principal no es simplemente que construyeron la torre. Tenemos que tener un punto principal que conecta todos los versículos, ¿cierto? Construyeron una torre y Dios confundió su lengua y los dispersó. Entonces, eso es lo que cubre todo, ¿cierto? Intentaron construir la torre, Dios intervino y dijo que no. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Primero pensamos en el pecado. ¿Qué pecado vemos en esta historia y también confesamos en nuestras vidas? ¿Qué opinan ustedes, queridas amigas? ¿Qué pecado de la historia de Babel podemos ver en nosotros también? La Doy la soberbia, la palabra soberbia. a Delcy. Sí, la soberbia. Dime más, Delcy. ¿Cómo la soberbia? La soberbia, ese ego de que nosotros siempre queremos actuar por hacer nuestra voluntad, que yo sí puedo, que sí podemos, pero no, o sea, es siempre, ellos pensaron, no, sí podemos construirla, sí podemos hacer la torre, porque no, como que ese ego que ellos tenían, esa soberbia que sí podían hacerlo, pero vemos allí que nosotros no podemos hacer nada sin ayuda de Dios, es con la voluntad de Él solamente que podemos hacerlo. Entonces, Claro. esa soberbia que a veces somos, que queremos hacer nuestra voluntad, a veces la hacemos, y se lo confieso, que a veces yo quiero hacer lo que yo quiero y no lo que muchas veces es la voluntad de Dios para mi vida, y que, Claro, y que muchas veces no le agrada a Dios. Entonces yo creo que claro. ese es el pecado que más grande que hay hoy mismo en la humanidad. Por eso estamos así hoy en día. La soberbia. Muy bien. Muchas gracias, amiga. Y estoy pensando en muchas veces cuando elegimos nuestra propia voluntad sobre la voluntad de Dios, pensamos que estamos actuando de una forma inteligente. Mira, tiene sentido quedarnos acá en esta llanura. Mira, tenía sentido quedarnos juntos, todos nosotros, y no dispersemos. Mira, tiene sentido. Nosotros podemos hacer lo mismo, ¿cierto? Ya, yo voy a hacer mi voluntad porque creo que tiene más sentido que la voluntad de Dios. Ay, un pecado que podemos confesar, ¿no? Hay muchos micrófonos abiertos. Gracias por la paciencia, amigas. Doy la palabra a Ramona. Ramona, adelante. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, Estuve gracias. cenando, profe, por eso no me estaba comunicando. Estuve comiendo. Está bien, está bien. Ahorita ya Ahora- estás llena ahora- de comida de Dios y ahorita pan de Dios también. La palabra. Adelante, amiga. Bueno, yo creo, profe, que un poco es la desobediencia que tenemos de Ujú. un principio. Somos desobedientes, porque a veces queremos hacer las cosas a nuestro modo y nosotros sabemos que eso no es bueno. La palabra de Dios nos dice, para eso Él dejó acá su escritura, su palabra, lo que es bueno y lo que no es bueno. Pero nosotros, como siempre hasta el día de hoy, queremos hacer siempre nuestra voluntad. Y a veces nos salen mal las cosas y nos vamos corriendo de vuelta a donde está nuestro Padre pidiéndole perdón.
y Él es tan amoroso y nuevamente nos perdona. Claro, podemos Eso es lo que... confesar que es fácil rebelar contra Dios, ¿cierto? Hacer lo que nosotros queremos de nuestro modo. Incluso los cristianos, ¿cierto? Incluso Sí. los que creen en Dios, es la tentación a hacer cosas de nuestra manera, no buscando, am, bueno, la voluntad de Dios en nuestras decisiones. Muy bien, muy bien. Zoraida, adelante, amiga. Sí, hermanas, algo que, bueno, me llama la atención a mí en, en esta parte, eh, que cuando nosotros entra en nuestro corazón la desobediencia, y como decía la profe, hasta los cristianos a veces nos entra esa espinita de desobedecer, y entonces podemos caer en orgullo, en altivez, en soberbia y sentirnos como que todo lo podemos nosotros y no necesitamos del Señor, ¿verdad? Pero algo que me llama la atención y en todo lo que hemos venido estudiando de Génesis es que siempre Dios se acerca a nosotros para ver nuestra condición. Y dice el 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Entonces yo me examinaba y yo decía, Dios, bueno, examíname, ¿qué debo de confesar? Si en mí algo estoy haciendo, si estoy como esta generación o esta gente, edificando algo en mi corazón que no te agrada a ti. Porque debemos de recordar que Él siempre va a estar mirando nuestro actuar, nuestro trabajo, nuestras palabras, nuestros pensamientos, porque Él quiere que hagamos su voluntad, su obediencia, que seamos obedientes. Ya. Muchas gracias, amiga. Su respuesta incluye un poquito de evangelio, también un poquito de aplicación en qué pedimos del Señor después de leer esta historia. Ay, qué pena, hay muchos comentarios en el chat y todavía hay manos arriba, hay micrófonos abiertos, pero tenemos que avanzar, queridas amigas, por el tiempo. Qué pena. Si desean hablar un poquito más sobre este punto, en el chat podemos compartir o después de la lección podemos hablar más. Pero en general, muchas gracias por los comentarios y quizás podemos terminar con pregunta número 2 preguntándonos, ¿qué torre estoy construyendo en mi vida ahora? ¿Qué torre, am, qué torre estoy construyendo? Porque esa es la tentación de nosotros, colocar algo ante de Dios, ¿cierto? Y eso es una pregunta para reflexionarnos. ¿Confío más en mis propias fuerzas que en mi Salvador? ¿Confío más en mi red de familiares, amigos? ¿Confío más en la red de personas de mi vida y no en Cristo? ¿Qué torre estoy construyendo? ¿Cuáles son mis intenciones? Acá hemos visto que construir un torre no es pecado en sí, pero fue la motivación que fue el problema, ¿cierto? Entonces nosotros también, quizás estamos haciendo cosas buenas, pero ¿cómo es mi motivación? Incluso como cristianas, ¿estamos sirviendo para darnos a nosotros la gloria y la honra? Es un buen momento para reflexionar y meditar en esta pregunta. ¿Qué torre estoy construyendo en mi vida? Y damos gracias a Dios, como la hermana mencionó, llegando a pregunta 3, que Dios intervino en esta historia y Dios intervino en nuestras vidas también. Dice el texto que Dios miró lo que estaban haciendo, descendió para confundir su lengua. En hebreo,
la frase que a veces en nuestras traducciones sale como Dios los miró, Dios observó. No es como algo así, como, ¡ay, qué interesante! Tiene más propósito, es más como Dios tomó una decisión para actuar. Y en ese momento lo hizo. Él llegó a ellos para salvarles de ellos mismos. No merecieron nada, no merecieron una intervención de Dios, pero Dios intervino. Eso es lo que hizo para nosotros también. Miró al mundo pecaminoso y envió su Hijo para salvarnos. No merecemos nada, pero envió su Hijo. En nuestras vidas también hoy en día, Dios intervina para nuestro bien. Incluso cuando no lo entendemos, incluso cuando se ve como todo está cayendo acá en nuestros alrededores, Dios está actuando para nuestro bien, para de los que lo amen. Entonces, hay mucho amor aquí, porque Dios no les dejó en su pecado y Dios no deja a nosotros en nuestro pecado tampoco. Intervino con su propia sangre para salvarnos. Y considerando eso, también considerando, no podemos olvidar la promesa, ¿cierto? La promesa que hemos visto en el primero de Génesis, en Génesis 3, sobre la llegada de un Salvador. Hemos visto que esta promesa ha seguido con Noé y ahorita también. Dios está dispersando las naciones de la tierra para protegerles, para que algunos puedan seguir fiel a Él, para proteger su linaje de donde va a venir el Salvador del mundo. Dios es fiel, está actuando para su propia gloria y para nuestro bien. Amigas, ¿qué podemos pedir? Después de escuchar esta historia, una hermana mencionó que quiere examinar su corazón. Dios, muéstrame qué debo confesar, como Él mostró a ellos, confundiendo su idioma, mostró el problema. ¿Qué podemos pedir que Dios obre en nosotros? ¿Qué opinan ustedes? No tenemos mucho tiempo, pero me encantaría escuchar de ustedes. Quizás pueden escribir en el chat. ¿Qué podemos pedir que Dios obre en nosotros? Un corazón humilde para hacer y aceptar la voluntad de Dios. Amén. Amén. Dios, danos corazones humildes. ¿Qué más podemos pedir, amigas? Humildad, sí o sí. ¿Cómo levanto la mano? Nuris, adelante, amiga. Yo pido que Dios haga en mi vida es mantener la fe. Mantener la fe, que me dé sabiduría para tener el discernimiento de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Pedirle a Dios que mantenga firme nuestra fe, ¿cierto? Qué excelente petición. Paciencia, Miriam, excelente paciencia. Olivia escribió que ahora salió de la voluntad de Dios. Magali, que nos perdone, nos haga más humilde. Que damos toda la gloria a Dios, ¿cierto? Que a Él sea toda la gloria, no a nosotros. Rudy, adelante, querida. Sí, bueno, de mi parte pediría a Dios, ¿no? Sabiduría para comprender su voluntad, ¿no? Y fuerza para obedecerla cada día. Que me ayude también a tener un corazón humilde y obediente, ¿no? Para poder confiar siempre en Él, ¿no? Y vivir una vida en unidad, ¿no? Sin orgullo, sin vanidad, sin cosas que realmente nos da el mundo, ¿no? Claro, claro. Excelente, excelente. Doy la palabra a Juana. Gracias por la paciencia, Juana. Adelante, amiga. Yo lo primero que le pido a mi Señor es sabiduría. Mm. Es sabiduría y comprensión, también para tener la paz, fortaleza, y que me fortalezca también para la iglesia, porque hay muchas iglesias también que conocen la palabra y no se están alimentando bien.
También pido, ¿cómo se llama? Que para que también me crezca mucho más la Mm, fe y humanidad y el perdón para muchas personas que también necesitan muchas personas conocer realmente la verdad que está en la ujú, palabra de nuestro Señor. Eso. ujú. Ay, Juana, muchas gracias y gracias por mencionar la iglesia, porque es una oportunidad pedir, orar por la iglesia, porque acá en esta historia vemos una unidad inmensa, una unidad de la gente, un propósito de la gente, pero con malas intenciones. Am, Podemos pedir que nosotros, la iglesia, tenemos una unidad, pero una unidad genuina y una unidad en la palabra de Dios, una unidad en Cristo como nuestro Salvador. Qué petición, ¿cierto? Pedir esta unidad entre los creyentes con buena intención. Bueno, amigas, hay mucho más que podemos decir. Pero ahorita les deseo comentar un poquito sobre el proyecto final. Pero muchas gracias por bueno, podemos confesar un montón más sobre esta historia. Es interesante, ¿no? Es una historia de 5 versículos, pero utilizando ese método hay mucho que podemos examinar y aplicar en esta historia. Y esta historia tiene un captar tan fácil, ¿cierto? Podemos preguntar, simplemente podemos hacer la pregunta, por qué hay tantos idiomas en el mundo? Pues sabemos por qué. Dios nos ha comentado la historia. Entonces, podemos compartir esta historia con otros y podemos usarlo para mostrar pecado y gracia en la historia. Y mira qué puente es esta historia, versículo 5, como Dios intervino para su propio bien. Este puente nos puede llevar a la historia de Cristo en la cruz cuando estamos contando esta historia con otros. Bueno, amigas, muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias. Si ustedes no han podido compartir y querían compartir, qué pena, perdón, amigas. Gracias por estar aquí. Vamos a terminar. Bueno, quiero avisarles cómo es el proyecto final, porque muchísimas de ustedes están escribiéndome por interno. Profesora, ¿cómo es el proyecto? ¿Cómo es el proyecto? Entonces ya, voy a comentarles ya. Pero no necesiten empezar ahorita y por favor no empiecen ahora, porque deseamos practicar más antes de que ustedes hagan el proyecto final. Pero para poder prepararles, les voy a avisar. El proyecto final para este curso, el enfoque es poder prepararse para compartir la palabra de Dios con otros. Entonces, estamos leyendo historias de Génesis, estamos utilizando el método de la 4C. Entonces, tu proyecto final va a reflejar exactamente lo que estamos practicando. Van a leer una historia de Génesis y van a prepararse utilizando la 4C para compartir la historia con otros. Entonces, el proyecto final es simplemente un guión que voy a compartir con ustedes por chat. Tienen que llenar el guión y entregar el guión a mi persona y eso es el proyecto final. Es prepararse para compartir la historia. Claro que sí, pueden compartir la historia si desean. No es una obligación en este curso para compartir con otros, es simplemente la preparación, pero si desean compartir con otras personas, excelente, pues gloria a Dios. Entonces, amigas, antes de ver las preguntas del guión, quiero recordarles que el proyecto final no es un examen. Es un momento para ustedes, a su ritmo, a su entendimiento, a su contexto, aplicar lo que van aprendiendo. Entonces, no es un examen, es una oportunidad. Entonces, por eso deseo escuchar su propia voz en su proyecto final. A veces estudiantes desean hacerlo perfectamente hasta que copien a veces mis palabras de la clase o copien de Google o de un otro libro de inteligencia artificial. A veces con buenos deseos, desean hacerlo perfectamente, pero no estamos buscando la perfección, estamos buscando la aplicación genuina del texto. Entonces, si hay un proyecto que se ve como ha sido
tomado de otras fuentes, voy a simplemente pedir que lo hagan de nuevo, porque no es el corazón del proyecto. Hay inteligencia artificial, Google puede servir de muchas maneras, para muchas cosas positivas. Pero en este proyecto están considerando su propio contexto y la aplicación. Van a ver cuando vean las preguntas. Entonces, por eso no sirve usar otras fuentes. Necesitan la Biblia, quizás sus notas de este curso y, bueno, el método de la 4C. Y esto nomás. El Espíritu Santo les va a guiar. Entonces, amigas, considerando eso, les voy a mostrar los 4 pasos del proyecto, ¿ya? El primer paso es cuando, bueno, empiecen con oración. En el primer paso, dice preparación para enseñar a otros, van a orar. Tengo una oración cortito acá que ustedes pueden utilizar o pueden agregar su propia oración. Antes de estudiar la palabra, antes de compartir la palabra, deseamos pedir la presencia del Espíritu Santo para guiarnos, ¿no? Entonces, eso es el primer, número 1. Número 2, van a leer la historia de Génesis 37. Esta es la historia que deseo que ustedes preparen para compartir. Génesis 37. Entonces, acá pido que ustedes lo lean por lo menos 2 veces. Pueden leerla más, pero por lo menos 2 veces. Eso es paso 1, simple, pero importante. Paso 2, también están bien acostumbradas. Paso 2 es cuando van a examinar la historia de Génesis 2, Génesis 37, con las preguntas de considerar y las preguntas de consolidar. Dejamos que la palabra habla. No queremos que ustedes saquen un versículo que les gusta y comparte toda la historia sobre un versículo. No, examinamos el texto bien primero. Entonces, en los pasos de considerar y consolidar, amigas, tienen la oportunidad de hacerlo con mucho detalle. Tienen la oportunidad de hacerlo mostrándome los versículos donde saquen sus respuestas. Entonces, ese momento no es una carrera para hacerlo rápido. No, tomen su tiempo, por favor, especialmente en las preguntas de consolidar. ¿Qué es el punto principal de este texto? De verdad que es el punto principal. También las preguntas de pecado y gracia. Antes de compartir la palabra de Dios con otros, necesitamos nosotros escuchar la palabra de Dios. Necesitamos ser, que el Espíritu Santo nos llene con su palabra antes de que nosotros compartimos con otros. Entonces, tomen su tiempo, por favor, en este pasito. Ahorita paso 3 y 4 son un poquito distintos. Entonces, voy a mostrarles paso 3 ahorita. Han estudiado la historia, han aplicado las preguntas de considerar y consolidar. Ahora están preparándose para compartir. Entonces, quieren crear o captar. Pero antes de crear un captar, necesitan pensar en su público. ¿Quién podría compartir esta historia? Entonces, es un momento para orar y pensar, ¿con quién deseo compartir esta historia? ¿Quién está ya en mi vida que puede, con quién puedo compartir? Puede ser su esposo, puede ser un compañero de trabajo, su hijo, nieto, vecino, un grupo en la iglesia, un grupo de adolescentes. No necesitan buscar personas afuera de su red. Ya tienen su red de personas que están en su vida. Entre ellos, ¿con quién o con quiénes podría compartir esta historia? Ya. Ahora podemos profundizar. Ellos que hemos elegido, ¿qué tanto conocen la Biblia? ¿Qué intereses tienen? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué necesitan escuchar quizás de esta historia? Si son personas que no conocen mucho la Biblia, van a necesitar más explicación. No pueden decir, bueno, José, si no conocen quién es José, ¿cierto? Entonces, ahí están pensando en cómo contar la historia. Pregunta 3. Conecte con su público. ¿Qué podría ayudar a mi público que he elegido a interesarse en el tema de esta historia? ¿Qué sería interesante para ellos? Porque estamos pensando en un captar, ¿no? Entonces,
¿Qué sería algo para captar su atención de ellos? No un captar que es interesante para mí, no, que es un captar que es bueno para ellos. Y al final puede reflexionar, ok, tengo mi público, tengo mi idea de un captar, pero este captar de verdad nos guía la historia, porque deseo que la historia brille, deseo que la palabra de Dios brille. Mi captar es tan interesante que tiene más enfoque que la palabra. Entonces ahí pueden controlarse, podemos decir, pensando en ya, ¿cómo puedo hacerlo para que la gloria está en la palabra de Dios y no en mi captar? Bueno, amigas, esto es el paso de captar. Y paso 4 es cuando van a preparar, cómo van a compartir, contar la historia. Depende de su público. Quizás es un público que cada uno tiene su Biblia, entonces cada uno de ellos pueden tener su Biblia abierta y todos pueden leerlo, excelente. Quizás es una amiga de trabajo y están hablando cuando están almorzando. Entonces, bueno, sería mejor contar nomás la historia con ella. Quizás está en una dinámica en la familia. Ok, entonces ustedes están pensando en cómo contar la historia, pero recuerda su público. Si es alguien que no existe en la iglesia, que no conoce la Biblia, quizás usar la versión Reina Valera 60 sería complicado, porque quizás el vocabulario allá es muchísimo para ellos. Entonces, quizás allí podemos contar la historia. Bueno, depende, ¿cierto? Según su público. Entonces, aquí, amigas, van a describir cómo van a contar la historia. Entonces, eso es el proyecto nomás, amigas. Es estar en la palabra y reflexionar en cómo podría compartirlo y prepararse para compartirlo. ¿Cuáles son sus preguntas, queridas amigas? Sus preguntas sobre el proyecto final. Veo algunos en el chat. Gracias. Delsley escribió, ¿para cuándo es el proyecto? En Academia Cristo siempre damos a ustedes 2 semanas para hacer su proyecto. Entonces, próxima semana voy a compartir el guión con ustedes en WhatsApp. Entonces, próxima semana ya pueden empezar, pero desde la última clase, que sería miércoles, gracias a ver dónde es. Ok, hoy día es el 3. El 12, vamos a terminar el 12 de noviembre. Entonces, siempre damos ustedes 2 semanas después para terminar. Entonces, la fecha límite sería el 26 de noviembre. 26. Am, sí, estarán esperando el guión. No quiero compartir el guión con ustedes, Emilia. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes van a hacerlo ya y deseo que aprovechen lo máximo de todo el curso antes de hacerlo. Por eso nomás. Am, ¿Cuáles otras preguntas tienen sobre el proyecto? Andreina, adelante. Profe, el captar va a ir de último. Bueno, en la Primero para ir. Ajá. preparación sí, porque cuando comparten la historia con otros, vienen Ajá. primero, ¿cierto? Ajá. Pero cuando están preparando la historia, no deseen empezar con el captar porque necesitan analizar la historia primero. Entonces, como profesoras ahorita, van a hacer los pasitos de examinar la historia, considerar, consolidar, antes de formar o captar en su mente. Porque recuerde, estamos preparándonos nomás. Pero si comparten la historia, claro, al captar viene primero. Ok, entonces en el proyecto va a ser de último. Primero todas las Exacto, preguntas. Ya exacto, ya, profe. exacto, Entiendo, exacto. gracias. Excelente pregunta. Es distinto. Cuando eres profesor es distinto, ¿cierto? Porque Sí, están pensando en ellos primero. Sí. sí, sí, por eso me confundí. Ujú, ujú. Ok, profe, Excelente pregunta. gracias. Mabelix, adelante. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se entrega el proyecto? Sí, excelente. Como siempre olvido ese punto tan importante. Gracias, amiga.
Bueno, ustedes van a recibir el guión en su WhatsApp. Es un guión de Word y un guión de PDF. Entonces tienen varias opciones. Pueden, si tienen la oportunidad de hacerlo en Word en su computadora o en su celular, eso es una opción. Pueden hacerlo ahí y mandarlo a mí por a WhatsApp o a mi correo. Si desean, pueden imprimir a PDF, escribirlo a mano, sacar fotos de lo que tienen y enviar las fotos a mí a WhatsApp también, por WhatsApp, perdón. Con eso sirve mucho, pero hay que sacar buenas fotos para que puedan leer, por favor. Y tomar su tiempo escribiéndolo también para que puedan leerlo bien. También, si desean, si no pueden imprimir en el momento, pueden simplemente escribir todo en un cuaderno. No hay problema. Escribir la pregunta y su respuesta en un cuaderno, sacar fotos, listo. Eso es lo mejor. Si no pueden escribir por causa de salud o otra cosa, también hay la opción de hacer una entrevista conmigo para terminar el curso, aprobar el curso. No es lo mejor porque deseo tener algo escrito como evidencia, ¿cierto? Pero para algunas personas no se pueden y está bien. Pueden hacer una entrevista conmigo y ahí se puede terminar también. Rudy escribió, ¿podríamos hacerle un video? Bueno, claro que sí. Claro que sí. De hecho, en un curso de nosotros, el proyecto final es un video cuando están contando la historia con otros. En este no es obligación nada hacer un video, es simplemente preparar. Pero si desean, claro, a mí me encanta ver los videos. Perfecto, Rudy. Bueno, amigas, vamos a terminar ahorita. Si tienen más preguntas, pueden quedar y podemos conversar más. Pero para las amigas que están clarísimas con todo, bueno, ahorita pueden ir y descansar. Entonces, gracias, amigas, gracias. Vamos a reunirnos el miércoles y ustedes van a leer la historia de Génesis 11, versículo 27. Entonces, al final de Génesis 11, versículo 27 hasta Génesis 12, hasta Génesis 12. Entonces, ahí vamos a ver la historia de Abraham y Sarai y vamos a aprender mucho sobre la fe y cómo Dios sigue fiel a su promesa de enviar un Salvador, y cómo va a usar Abraham y Sarai en su plan de salvación, en su plan en llevar el linaje de Noé, de Abraham y Eva, de llevar la nación de Israel, vamos a llegar allá también hasta que llega un Salvador, Jesucristo. Bueno, queridas amigas, vamos a terminar en oración como siempre, ¿ok? Gracias por la paciencia. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque Señor, disculpe, sigues señor, un momentico. obrando. Perdón, Señor, perdón. disculpe. Disculpe, Ay, señor, un Noris. momentico. Ok, Noris, adelante, amiga. Mire, ¿cuándo es que es la fecha límite para el proyecto final? A 26 de noviembre, querida. El 26 de noviembre. Sí. Ok, muchas gracias, bendiciones. No hay de qué, no hay de qué. Excelente. Bueno, amigas, oramos. Señor Dios, te damos gracias porque sigues obrando en nuestras vidas con sabiduría, con amor, aun cuando el ser humano se aleja de ti. Gracias porque así como confundiste las lenguas en Babel para cumplir tu propósito, también hoy guías nuestras vidas para que se haga tu voluntad que es perfecta, Señor. Perdónanos por las veces en que buscamos nuestra propia gloria en lugar de la tuya. Renueva en nosotros un corazón humilde que confía solo en ti. Une a tu iglesia en la verdad de tu palabra, en la fe en nuestro Salvador Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Esté con cada persona que está aquí, Señor. Gracias, Amén. preciosas. Gracias, profesora. Que descansen, queridas amigas. Gracias. Chao, hasta Abracitos. luego. Bendiciones. Bendiciones.